¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Ya listos para nuestra quinta y última sesión de este mini curso de temas selectos del juicio de amparo, donde por segunda semana pues nos dedicamos a organizar una serie de charlas acerca de algunos tópicos, quizá de los más relevantes en la práctica profesional para nosotros los abogados. Como es la última sesión de este curso, esperamos que la semana que entra podamos arrancar uno diferente. No quiero dejar de agradecer a todas las personas que hacen posible esto. Sin ellos pues de ninguna forma podría llevarlo a cabo un servidor. Por el lado de las damas, ¿verdad? A Vanessa, a Dudo López Jaimes, a don Javier Arias, a Charlie, mi ingeniero tecnológico que le sabe a todas estas cuestiones. Gracias por ello. Y a ustedes, a los usuarios, a los asistentes, que con su participación pues hacen posible que tengamos el interés en seguir compartiendo estos temas que no tienen otra finalidad más que divulgar un poquito del conocimiento jurídico, sin que sea desde luego algo infalible, una verdad absoluta. Simplemente venimos a comentar las opiniones, las sugerencias que un servidor como un colega más, igual que ustedes, pues ha visto en el trayecto profesional y pienso que les pueden servir. El día de hoy quizás sea uno de los temas de esos que el público ordinario, común y corriente, asemeja más con el sistema de justicia en México. O sea, dentro del amparo, pues la medida cautelar de la suspensión. No sé si les sucede que cuando la gente llega con un abogado y trae un problema del índole que sea, a lo mejor la despidieron de un trabajo, a lo mejor trae un problema de arrendamiento, a lo mejor trae el cobro de un pagaré o lo que fuera, lo primero que se le ocurre al ir a ver al abogado, le dice: licenciado, ampáreme. Claro, ellos pues no tienen quizá el conocimiento técnico acerca de los medios de impugnación, ordinarios, extraordinarios, y saber si en realidad cabría o no un amparo. Y ya que están viendo ustedes la cuestión de amparo, si procediere, si fuera el caso, pues quizá muchas veces el tema no es el fondo del asunto, acerca de quién va a ganar o quién va a perder eventualmente al final del litigio, sino que muchas veces lo que importa verdaderamente es la suspensión. La suspensión en su concepto más tradicional, más socorrido, que es como un efecto paralizante, ¿verdad? Que dice la gente: no quiero que me desalojen, no quiero que me embarguen, no quiero que me clausuren, no quiero que arresten o aprendan a mi hijo. O sea, lo que busca es que no se ejecute aquel acto del que te vas a doler y combatir en la vía jurisdiccional. Hace muchos años, un famoso profesor de la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM, don Alfonso Noriega, el famoso Chato, escribió un libro pues muy conocido llamado Lecciones de Amparo, donde él asemejaba la suspensión como ese antiguo juego que todos cuando niños practicamos alguna vez, el juego de los encantados, ¿verdad? Donde un participante llamado el encantador tenía que ir persiguiendo a todos los demás niños, y cuando alcanzaba a tocar con la mano a alguno de ellos, el efecto del encantado, o sea, del tocado, era quedarse en la posición en la que fuere tocado. Algo así como el famoso engarrote me hay, o sea, quédese en la posición, que lo que no ha nacido no nazca, y lo que ya nació pues que no continúe, ¿verdad? Entonces vamos a charlar hoy sobre la siguiente temática. Digamos, como tenemos solo una hora de exposición más los 15 minutos usuales de preguntas y respuestas, por favor les suplico que hagan llegar sus cuestionamientos relacionados con el tema para que aquí las personas que me ayudan puedan hacer una selección de las preguntas más reiteradas en algún punto e intentemos darle solución. Entonces vamos a tener una estructura, o sea, una temática. Vamos a ver suspensión, ¿qué es? Después nos vamos a encarrilar al amparo directo, o sea, la suspensión en el amparo directo y en el amparo indirecto, viendo
las características en uno y en otro, así como los requisitos de procedencia, los requisitos de efectividad y el trámite de la suspensión, ¿verdad? Entonces, pues sin más, arrancamos. Déjenme ponerme aquí en posición de carácter. Decíamos que el amparo es una acción constitucional que se ejerce de forma dual. Esto es, el amparo se puede ejercer tanto en las vías directa e indirecta. Y por tanto, la medida cautelar de la suspensión también es propia de darse en cada una de ellas, pero tiene condiciones distintas. Ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente a la suspensión en el amparo directo, porque creo que es un poco más corto o más fácil de explicar, y después nos iremos a lo complejo que es el amparo indirecto. El fundamento legal de la suspensión en el amparo directo lo encontramos en los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo. Ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero el amparo directo se presenta la demanda por conducto de la autoridad responsable. Recuerden que la semana que entra, que ya desde ahorita estamos metiendo el comercial para invitarlos, haremos un curso donde veremos temas de amparo directo en específico. Entonces la demanda de amparo directo se presenta por conducto de la autoridad responsable. ¿Y quién es la autoridad responsable? Pues la que emitió la resolución que estamos combatiendo. En el amparo directo, veremos en su momento, no hay temas de interés legítimo y es meramente contra resolución jurisdiccional, o sea, no contra actos de la administración pública, sino contra tribunales materialmente, sean judiciales, administrativos, agrarios, del trabajo, etc. Ahora bien, dentro de la suspensión en el amparo directo, si se presenta por conducto de la autoridad responsable de la demanda, o sea, vas ante la sala civil, la sala penal, el tribunal agrario, la junta de conciliación, el tribunal de conciliación, etc., es esa autoridad la responsable, que no pertenece quizá a la esfera del Poder Judicial de la Federación, quien actúa como un auxiliar en el juicio de amparo directo. ¿Por qué auxilia? Porque recibe la demanda, va a hacer una serie de actos como integrar el expediente, emplazar, certificar, etc. Pero además, si fuera el caso, va a resolver sobre la suspensión del acto reclamado. Entonces, aquí haré una nota distintiva para mis colegas. Cuando formulemos una demanda de amparo directo de la materia que sea, la suspensión no se pide al tribunal colegiado. No tienes por qué agregarlo ni en la demanda de amparo ni en los petitorios al tribunal colegiado. Otórgame la suspensión, porque eso revela que desconocemos quién va a resolver sobre ello. Se la tienes que solicitar a la autoridad responsable, o sea, insisto, a tu tribunal unitario, al agrario, al laboral, a las salas, etc. A ellos es a quienes solicitas la suspensión del acto. Ahora ven, en el amparo directo, y aquí me voy a centrar, tiene ciertas características. La suspensión. Número 1, así como me vengan apareciendo a la mente, no, repito, no es un incidente. A diferencia del amparo indirecto, donde lo más usual, que no es el único caso, pero 99% de los casos que quisieran, se abre un cuaderno paralelo al principal, que le llaman cuaderno incidental. Inclusive este es de color rosa, el incidente, y el principal tiene otro color que sería el verde. En el amparo directo, la autoridad responsable no abre un incidente, o sea, se tramita en la misma pieza de autos, en el mismo principal. Trámite en cuaderno principal.
Además, esta suspensión en el amparo directo puede ser de oficio o, aquí tiene una disyunción, o de parte, a petición del solicitante. Cuando se trate de alguno de los casos prohibidos por el artículo 22 constitucional o el 15 y 126 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable, a pesar de que hubiese sido omiso el quejoso en pedir la suspensión, la tiene que otorgar. En eso consiste en que sea de oficio. Y si no te ubicas en esos casos del 22 constitucional o 15-126 de la Ley de Amparo, solo se va a tramitar si lo invoca, si lo pide el quejoso. Si no lo solicita, pues no se aperturará, ¿verdad? Como quiera, con independencia que sea de oficio o de parte, insisto, no es un incidente. Recordemos que los incidentes son cuestiones accesorias que derivan de un procedimiento principal. Si lo quisieran ver así, permítanme el ejemplo tan burdo, es una suerte de mini juicio derivado del juicio, pero que solo trata de un tema concreto, ¿verdad? Parece un mini juicio porque hay una suerte de inicio o demanda incidental, porque hay la oportunidad de ofrecer pruebas, hay audiencia, hay alegatos y hay una sentencia de corte interlocutoria o incidental, ¿verdad? Bueno, entonces, segunda característica, puede ser de oficio o de parte. ¿Cuándo se puede pedir la suspensión en el amparo directo? Que ese es uno de los grandes temas que me consultan en el aula. Puede pedirse en cualquier tiempo. Oye, es que el anterior abogado promovió el amparo, yo le estoy dando seguimiento, pero no pidió la suspensión. Mientras no se haya ejecutado el acto reclamado, puedes pedirla en cualquier tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que no se haya resuelto el fondo del asunto o no se haya quedado firme el desechamiento de demanda o quedado firme el auto donde se tenga por no interpuesta la demanda. O sea, hasta que no sea un asunto cerrado, puedes pedir la suspensión. Resulta que promoviste tu demanda de amparo hace un par de meses, no solicitaste la suspensión por la razón que gustes y mandes, y ya estás viendo que pretenden ejecutar el acto. Ve y pídela. Oye, pero mi expediente ya está ante un tribunal colegiado. Es más, ya tiene magistrado ponente. La misma regla. ¿Ante quién vas a solicitar la suspensión en el amparo directo? Ante la autoridad responsable. Es la que conoció y va a conocer siempre sobre la suspensión en el amparo directo. ¿Ok? Ahora, para su concesión, para concederse, en los casos de que sea de petición de parte, ¿verdad? Aplican mismos requisitos que en amparo indirecto. ¿Y cuáles son esos requisitos para el amparo indirecto, verdad? Bueno, estos requisitos vienen en el artículo 128. Estamos hablando aquí de la ley de amparo. ¿Cómo describiríamos esos requisitos para la concesión de la suspensión en el amparo directo? Número 1, aquí lo voy a poner, que se solicite. Si no es de oficio la suspensión, la autoridad responsable no tiene por qué suplirte tu ausencia de voluntad. O sea, tú tienes que ir a invocarlo.
Dos, si con el otorgamiento de la suspensión podría quizá a llegar a generarse algún daño y perjuicio a la contraparte del quejoso, y aquí vale preguntarnos, ¿quién es la contraparte del quejoso? Si el quejoso sería el equivalente al actor, entrecomillado, en un juicio natural, la contraparte del quejoso es el tercero interesado. Entonces, si con otorgarse la suspensión puede ocasionarse un daño o perjuicio al tercero interesado, tiene que exhibirse, ¿verdad?, una garantía económica. Claro, siempre y cuando sea estimable en dinero, ¿verdad? Pero esa garantía económica, ¿qué tiene que cubrir? Daños y, aquí sí hay una conjunción, y perjuicios. Normalmente nosotros los abogados, y en muchas ocasiones los tribunales también, asocian como si fuese un sinónimo, pero no lo es. Todos los códigos civiles habidos y por haber en el país dicen daño, pérdida en el patrimonio de una persona por el incumplimiento de una obligación, perjuicio, la privación de la ganancia lícita a la que se tiene derecho por el incumplimiento de esa obligación. Entonces, el daño está encaminado a la pérdida del poder adquisitivo y el perjuicio a la privación de la ganancia lícita. Si me permitieran explicarlo con un ejemplo muy básico, aquí recordemos que estas sesiones no están hechas para un público, digamos, de un nivel con mucha experiencia de abogados o en un estudio de posgrado. Están pensadas en explicaciones básicas, quizá para abogados que recién están incorporando en la vida profesional, recién egresados, estudiantes de derecho, y los que ya tengan o tengamos alguna experiencia, pues reafirmar lo ya sabido, ¿verdad? Entonces, no basta que la autoridad responsable, cuando conceda la suspensión, diga y se fija la cantidad de 100 pesos por posibles daños y perjuicios. Pues esa resolución carece de la debida fundamentación y motivación, porque no te dice de esos 100 pesos qué porciones de daños y qué porciones de perjuicios, pues si no es lo mismo, ¿verdad? Les decía el ejemplo muy sencillo, que es como si dijera el tercero interesado, si yo tuviera 100 pesos ahorita en mis manos, me alcanzaría para comprar quizá 10 botellas de agua. Pero el juicio probablemente dure alrededor de 6 meses, más o menos según las estadísticas de cada circuito judicial. De aquí a 6 meses, ¿cuántas botellas de agua me compraré? Pues quizá con el efecto inflacionario, a lo mejor no me compro 10, sino 9.5 botellas. Ya tuve una pérdida de 0.5. Ahora, si tuviera los 100 pesos en mi bolsillo y los invirtiera en una institución bancaria con la tasa promedio, ni siquiera la más alta, la promedio del mercado, ¿cuánto me produciría de réditos? Pues de aquí a 6 meses, quizá esos 10 pesos serían 10.5. Entonces, la parte que perdí de poder adquisitivo es el daño, la parte que dejé de ganar es el perjuicio, ¿verdad? Los tribunales federales, a criterio de un servidor, quizá en este zigzagueo de cómo encontrar la fórmula más justa para determinar daños y perjuicios, pues terminaron encontrando la más compleja. Ya no digamos justa e injusta, la más compleja. Porque para calcular los daños se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es toda una fórmula que se va publicando, ¿verdad?, en el Banco de México o instituciones oficiales, para saber de un periodo a otro, en el tiempo probable de duración, quizá esos 6 meses, cuánto es esa pérdida de poder adquisitivo. Y el perjuicio se estimó utilizar la tasa interbancaria de equilibrio, el famoso TIE, que hay varios, pero el de 28 días,
casi un mes. Y también tienes que ir a reflejar esa fórmula matemática para calcular con base a la cantidad. Entonces, los abogados que de por sí no somos muy duchos para el tema matemático, bueno, ahora nos pueden hacer todos estos cálculos para ver si está bien resuelto lo que determina la autoridad responsable por los daños y los perjuicios. Ahora, ya para terminar, ¿cuánto tiempo tengo para exhibir mi garantía una vez que me la fijó la autoridad responsable? 5 días. Si se preguntaran a alguien, ¿hábiles o naturales? Apréndanse esa regla general, que solo que haya texto expreso, pues será en sentido inverso, pero esta es regla. Si estamos dentro de un juicio, los días son procesales, son hábiles. Los términos son procesales. Si estamos fuera antes de un juicio, los días son naturales como regla general. Entonces, el plazo, 5 días hábiles para exhibirse, ¿verdad? Oye, licenciado, van con ustedes y los consultan. Fíjate que ya me transcurrieron los 5 días y no hice nada. Es más, estamos en el día 38, pero tengo miedo que me vayan a ejecutar el acto. Misma regla, mientras no te lo hayan ejecutado, puedes exhibirla en el día que sea. Claro, si te lo ejecutaron, no incurre en ninguna violación la autoridad responsable, porque tú ya no tenías ese blindaje, o sea, ya estabas fuera del plazo, no había cumplido el requisito de eficacia de la suspensión. Pero si estás en el día 38 y por X razón no se ha ejecutado el acto, válidamente puedes ir a exhibir tu garantía. Algo más antes que se me olvide: todo lo que huela a resoluciones de la autoridad responsable en el amparo directo, o sea, me negó la suspensión siendo que sí era procedente, o me la concedió pero para diferentes efectos, o yo soy el tercero interesado y me duelo que sí se la haya concedido al quejoso, o la concedieron pero con un monto de garantía económica, un requisito de efectividad muy bajo, muy alto. O sea, no me duelo de que hayan concedido, sino que me fijaron una cantidad desproporcionada en alta o en baja. Y en fin, todo lo que tenga que ver con resoluciones de la autoridad responsable en el amparo directo, si estás insatisfecho, se va a impugnar con el mismo recurso, que es queja de 5 días hábiles. Esa queja, prevista por la ley de amparo, ese recurso, se va a presentar por conducto de un tribunal colegiado de circuito, del circuito, o sea, de la plaza y de la materia que corresponda. Y me dirán, oye, pero ¿qué tribunal? Si todavía no he llegado al colegiado, todavía estoy en la junta laboral, o estoy en la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, o en la sala civil. ¿Qué tribunal colegiado? Como no sabes cuál, vas a presentar tu recurso de queja ante la oficina de partes común de los tribunales colegiados de circuito de la materia tal, del circuito tal. Y con los datos de tu amparo directo, ¿verdad?, van a poder conocer esos antecedentes. Y por último, ya se resolvió el amparo directo. El quejoso presentó su demanda, le dieron la suspensión, garantizó la medida cautelar y el tercero interesado en esos 6 meses, 12 meses o el tiempo que deseen ustedes imaginar, no pudo ejecutar su sentencia. Su sentencia era un embargo, un desalojo o X cuestión. No la pudo ejecutar. Entonces, la parte afectada con la concesión de la suspensión, que no tuvo razón de ser dado que perdió el amparo el quejoso, o sea, no prosperó como quiera, tiene derecho a formular su incidente, o sea, un mini juicio de nueva cuenta, de reclamación de daños y perjuicios. ¿Y dónde lo va a tramitar? ¿Ante quién pedimos la suspensión? Ante la autoridad responsable.
Entonces, ¿quién va a resolver sobre el incidente de reclamación de daños y perjuicios? La autoridad responsable. Y le vas a ir a decir, oye, sala civil, fíjate que no pude desalojar al quejoso del inmueble de mi propiedad que yo le rentaba por virtud de que él se amparó, y le concedieron la suspensión y le fijaron 50,000 pesos de garantía. Pero estuve privado de mi inmueble 6 meses y por lo tanto te vengo a hacer el cálculo de los daños y perjuicios. Según el contrato, pagaba a lo mejor 10,000 pesos mensuales de renta, ¿verdad? Y si duró 6 meses, pues de puros daños son 60,000 pesos, 6 por 10, más los perjuicios para utilizar el TIE. Se reclaman las garantías económicas en ese incidente de reclamación de daños y perjuicios ante la misma autoridad responsable, que es la misma que conoció de la suspensión en el amparo directo. Pues, grosso modo, es lo que podría decir al respecto. Entonces señalábamos, ¿qué es la suspensión? Es una medida cautelar. ¿Para qué sirve? Para preservar la materia del juicio, del fondo del negocio, y asegurar que sí sea posible una eventual ejecución de resultar procedente la tutela constitucional. ¿Cuáles son las características de la suspensión en el amparo directo? Recapitulando, dijimos, no es un incidente, se lleva en la misma pieza de autos del cuaderno principal, puede ser de oficio o a petición de parte, y todo lo que ya hablamos, mismos requisitos para la suspensión en el amparo indirecto, etc. Ahora, vámonos a la suspensión en amparo indirecto. Fíjense que la suspensión, como la conocemos, no nació junto con la primera ley de amparo. Esta se crea hasta 1882. Ahí surge la suspensión. Y tiene como finalidad, entonces, preservar la materia del negocio para asegurar que, de ser procedente el amparo en el fondo, tenga contra qué ejecutarse, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la suspensión en el amparo indirecto lo encontramos en los artículos 125 a 129, perdón, a 169 de la ley de amparo. Ya voy a borrar aquí para hacer mis anotaciones del amparo indirecto. Ya saben que a mí me encanta usar el pizarrón, por eso hacemos las sesiones aquí abajo en la sala de juntas. Bueno, entonces, amparo indirecto. Fundamento legal de la suspensión, ¿verdad? Suspensión. Fundamento legal. Artículo 107, fracción décima de la Constitución. ¿Qué nos dice? Palabras más, palabras menos. Inicia diciendo que todas las controversias de que habla el artículo 103, o sea, entre ellos el amparo, desde luego, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina la ley, de acuerdo a las bases siguientes. Y en la fracción décima nos dice: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determina la ley reglamentaria. Paréntesis, la ley reglamentaria pues es la ley de amparo. Para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho
y del interés social. Y bueno, continúo hablando ahí sobre la suspensión contra resoluciones jurisdiccionales. Entonces, artículo 107, fracción décima, y artículos 125 a 169, ley de amparo. Sin embargo, la actual ley de amparo, publicada el 3 de abril de 2013, tiene incorporado una novedad muy relevante, que es lo que ya se dice en el foro, que lo está asemejando a la suspensión, más que a una figura paralizante o congelante, que así se estudió siempre, sino a una auténtica medida cautelar. Que las medidas cautelares, claro que pueden tener provisionalmente un efecto restitutorio. Quizá uno de los más conocidos abogados del siglo pasado que escribió sobre el tema de la suspensión, don Ricardo Couto, decía en uno de sus libros que él asemejaba a la suspensión a una especie de amparo provisional, donde el juez de amparo, digamos que se asomaba a analizar inicialmente la viabilidad del asunto, para que en base a ello determinara si procedía o no conceder la suspensión. De hecho, se le decía con un nombre quizá un poco despectivo, que era una especie de amparoide, ¿verdad? Con un amparo pequeñito. Y bueno, entonces esa es la base legal de la figura de la suspensión para el amparo indirecto, y diremos que hay dos clases de suspensión. Ahora sí, clases de suspensión. De oficio y de parte. Pero la suspensión de oficio, a su vez, se subdivide en otras dos. La que es de oficio y de plano. Vamos a ver cómo está esto. En los casos que se prevén en el artículo 126 de la ley de amparo, se tramitará como de oficio y de plano. ¿Y cuáles son estos casos del 126 o 22 constitucional también? Pues ya saben ustedes: incomunicación, tortura, confiscación de bienes, incorporación forzosas al ejército, etc. Y en los casos del 127 va a ser de oficio, pero sujetándose a las formas de la suspensión de parte. De oficio, pero con incidente. Y esto lo van a encontrar en el artículo 127. ¿Y qué significa? Cuando la suspensión es de plano, igual que en el amparo directo lo vimos, se va a llevar en el mismo cuaderno principal. O sea, no se va a aperturar un incidente. Y dura desde que se otorga hasta que se resuelve el asunto en el fondo y queda firme. En cambio, cuando la suspensión es de oficio y de parte, como en la extradición, por ejemplo, sí se va a conceder por el tribunal advirtiéndola, pero se va a tramitar
en un cuaderno incidental, o sea, paralelamente. ¿Ok? Algunas características de la suspensión de oficio y de plano, o sea, me voy a centrar ahorita en estos para meterme después a la suspensión de pago. Algunas características son: digamos, clausulado cerrado de procedencia. Solo cuando la ley diga en estos casos va a ser suspensión de oficio, procederá. Si la ley no lo dice que esos casos son de oficio, entonces va a ser suspensión de parte. ¿Ok? Puede promover amparo cualquier persona. Y cuando decimos cualquier persona, inclusive hasta un menor de edad, inclusive hasta verbalmente o por comparecencia, por el tipo de actos de que trata esa demanda de amparo y de que versaría la suspensión, ¿verdad? No hay días ni horas inhábiles para pedirlo. Esto es, resulta que a su cliente lo están torturando, lo tienen incomunicado, lo que gusten y manden, un día como hoy, un viernes a las 10 de la noche. ¿Y qué le van a decir? Uy, compadre, resulta que abren hasta el lunes. Pues espérate, total, 2-3 días de calentadita, todo el mundo lo aguantará. Pues no. En esos casos, los juzgados van rotándose, dejando a alguno que esté de guardia, que le llaman. Y ese juzgado habilitará al juez a un secretario que esté cubriendo dicha guardia, o sea, fuera del horario de labores del tribunal. Lo ponen en las paredes del muro de acceso a los tribunales y que dicen, en esta semana el juzgado quinto de distrito está de guardia y en esta semana el secretario Juan Pérez, con dirección y teléfono tal, es el que cubrirá la guardia. Entonces vas a las 10 de la noche un viernes y pues el juzgado está cerrado, el acceso. Entonces copias los datos del secretario de guardia, del juzgado de guardia en turno, y vas a ir ante él a presentar tu demanda de amparo, que insisto, puede ser que no sea por escrito, puedes hacerla por comparecencia verbalmente, inclusive hasta un menor de edad, y ahí mismo se va a proveer sobre la suspensión, ¿verdad? Y bueno, otra cosa es, ya les decíamos que no se abre incidente en la que es de oficio y de plano, y sí se abre en la que solo es de oficio, la del 127. Y por último, esto también sucede en la práctica mucho, que los jueces suelen confundirse con este tema. No solo los abogados, los jueces. Aunque el juez sea incompetente, tiene que proveer sobre la suspensión, si es de oficio. Repito, resulta que el juez piensa que él es incompetente, supongamos para efectos prácticos, que sea una incomunicación donde a la persona la tengan aislada en una estación migratoria, que depende del Instituto Nacional de Migración, que es una entidad administrativa, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pertenece a la administración pública. Y a lo mejor presentan la demanda ante el juez de amparo penal, supongamos, para efectos del ejemplo. Y que pensemos que ese juez diga, oye, pero yo no soy competente. El competente creo yo que va a ser el juez de Naucalpan, o creo yo, por territorio, o creo yo que va a ser competente el juez
administrativo por materia, aunque sea incompetente, tiene que proveer sobre la suspensión. O sea, primero suspende y después remite a quien estima competente. O sea, no puede dejar de resolver el juez incompetente. Hay una anécdota que me gusta mucho. Debo confesar que soy un asiduo lector de los libros del ex ministro en retiro, Mongo Pimentel, porque cuenta muchas anécdotas en forma de chiste. Dice que este es un caso verídico. La narra en su libro de Introducción al Estudio del Juicio de Amparo, que se publicó en Porrúa. Dice que había un viejo juez en el estado de Chihuahua que en la época de la Revolución Mexicana estaba jugando baraja, dominó con sus amigos en la terraza de un hotel, pero que la terraza estaba como en un segundo piso, o sea, estaba en alto. Entonces empezaron a escuchar una multitud de gente con un ruido que pasaba por las calles enfrente del hotel, donde iba la turba de gente siguiendo a unos militares porque iban a fusilar a una persona. Esos militares, en Chihuahua, estaban dominados por la corriente villista, o sea, de Pancho Villa. Y dicen que al ver el sujeto que iban a fusilar, al ver que alguien le dice, ahí está el juez, dile que te ayude, te está viendo desde la terraza. Dicen que alcanzó, iba todo golpeado, ¿no? y amarrado, y alcanzó a decir, señor juez, ayúdeme. Y que el juez con solemnidad se paró de su asiento y le dijo, te concedo la suspensión. Entonces, los villistas, que con todo y que podría haber sido pues un tema revolucionario y la inercia de la época, tenían ellos también leguleyos, o sea, abogados dentro de sus grupos. Y alguien le dice, pues es que esta orden viene de un juez y pues se me hace que es importante acatar lo que dice un juez. Y que van y le consultan al general Pancho Villa y que él dice, bueno, pues si lo dice un juez, pues ya, no lo fusilen, ¿verdad? Nada más ténganlo ahí en resguardo. Y narra la historia de cómo puede ser útil la suspensión en muchos aspectos de tu vida. Yo les voy a contar me voy a adelantar a contar esta de el día que escribe mi anecdotario, porque nos ha pasado de todo. Quizá desde que sales del juzgado con la copia certificada de la suspensión y sales corriendo al domicilio que van a desalojar o al que van a embargar o donde van a causar un perjuicio a alguien, no sé, la entrega de unos menores. A mí me pasó una vez que promuevo un amparo contra una incomunicación de una persona que sabíamos que lo tenían retenido e incomunicado los marinos. ¿Y cómo sabíamos que eran los marinos? Porque era un taxista que en aquellos años, en algún lugar del país donde estaba muy fuerte la criminalidad, los marinos, digamos, operaban para bajar la delincuencia, pero a esta persona, a este cliente mío que me fue a ver su familia, era un taxista y le achacaban estar vinculado con algún grupo delictivo. Entonces me dice, pues los taxistas que van pasando por la zona ven que los marinos bajan de su taxi a este conductor con el número de unidad 02580, pensemos, y dicen, pues es él es el conductor de esa unidad. Entonces sabemos que fueron los marinos. Se lo llevaron un domingo en la noche. Y yo recuerdo que el lunes en la mañana, que me van a ver pues con toda calma, dije, yo sé que si promuevo el amparo contra la incomunicación, el juez de distrito pues, lo que tiene que hacer es dejar de realizar todo lo que esté efectuando e inmediatamente ordenar la búsqueda de la persona. Y van hospitales, agencias del Ministerio Público, al reclusorio y a todos los lugares donde puedan estar.
Y en todos lados van preguntando, oye, ¿se encuentra aquí Juan Pérez? No. ¿Se encuentra aquí Juan Pérez? No. Acá tampoco. Hasta que llegan a la base de los marinos, que no era una base fija, o sea, no era una sede construida especialmente para ellos, sino que, digamos, como en tejabanes, a las afueras de la ciudad, en brechas, ahí se instalan. Y ponen sus casas de campaña, y ponen sus Homers, y sus helicópteros, y baños portátiles, y demás. Entonces, eso fue un lunes de la mañana, yo presento mi amparo, y me despreocupo. Me acuerdo que eran vacaciones de Navidad, por eso estaba yo en ese lugar. Y me habla en la noche la secretaria del juez, como me conocían de la plaza, pues tenían mi teléfono celular, y me hablan, oye, que urge al señor juez que quiere verte. Y yo dije, ay, güey, ¿el juez a mí? A las 10 de la noche, ¿cómo por qué? Pues ahí me voy al juzgado. Y me dice, ¿qué crees que pasó, licenciado? Pues obviamente tú presentaste este amparo contra la incomunicación, concedo la suspensión de oficio de plano y mando a buscar con mi actuario a buscar en varios lugares y no encuentro a la persona. Pero llegamos a la base de los marinos y le decimos, buenos días, dice el actuario, buenos días, vengo del juzgado Perenganito, vengo a pedir informe sobre si está aquí Juan Pérez, porque tiene una suspensión contra una incomunicación. Y el marino, digamos, que estaba ahí en la puerta de acceso, le dice, tengo prohibido dar informes a autoridades civiles y no te voy a contestar. Oiga, pero vengo de un juzgado, el juez, tengo órdenes de no dar respuesta. Entonces el actuario se regresa al juzgado y le cuenta al juez, y el juez en ese momento manda a traer al secretario, digamos de mayor rango del juzgado, y emite un nuevo acuerdo. A ver, apúntenle ahí, habilito al secretario para que en compañía del actuario se constituya en el domicilio Perenganito y requieran la información y apercibimientos de medidas de apremio si no dan respuesta. Entonces, pues pasan algunas horas entre que sucede eso y va el secretario con el actuario. Señor marino, al de la entrada, vengo del juzgado, soy el secretario, aquí está mi identificación. Vino en la mañana el actuario y no le quisieron dar respuesta, venimos del juzgado Perenganito, traemos una suspensión a favor de Juan Pérez porque está incomunicado. Y la gente con formación castrense pues son rígidos en eso, y tampoco es que tengan la gran cantidad como de estudios para entender la orden judicial que pueda venir. A mí me dijo mi jefe que no puedo dar informes, autoridades civiles hagan lo que quieran. Y pues el secretario se regresa. Entonces ahí es cuando me manda a hablar el juez y me dice, voy a ir yo al lugar, pero yo no lo conozco al quejoso. Y tú sí, pues tú eres su abogado, acompáñame. Y bueno, pues esperamos que nos mandaran a donde íbamos a ir con los marinos. El juez manda a pedir apoyo de la, digamos, de la otra corporación castrense, que son los militares del ejército. Y ahí vamos en las Homers del ejército a la brecha esa a las 11 de la noche, oscuro, ¿verdad? Y pues en una época peligrosa, por eso mandaron a pedir a los militares que nos escoltaran. Igual, llegamos al lugar y se identifica el juez. Buenas noches, soy fulano de tal, el juez titular del juzgado Perenganito. Ando buscando a Juan Pérez, di una orden de una suspensión contra una incomunicación. En la mañana vino mi actuario, en la tarde vino mi secretario y no le quisieron dar informes. Y vengo yo a buscarlo. Y pues claro, de primer golpe, pues le dicen, no podemos dar informes a autoridades civiles, hagan lo que quieran. Pues el juez se puso cabrón y le habla como él tiene que hablar en esos momentos, o sea, fuerte. Pues tú tal por cual tienes que darme informes, si no voy a mandar que te arresten a ti, a tu jefe y al jefe de tu jefe, y aquí traigo a los militares, órale. Entonces pues en ese momento se pone nervioso el marino, ya agarra su celular y como se imaginarán, zorro plateado, oveja perdida, tengo un 3-4 por aquí, carro color negro oscuro, ¿qué hacemos? Se entiende que se comunican con alguien que sí sabía de algo de instrucción jurídica y dicen, ay, viene el juez personalmente, o sea, hay bronca, déjenlos pasar. Y entramos a esta base militar y me dice el juez, pues ya entramos.
pues ya pasamos por ahí, trompetazo, mandan levantar a todos los marinos que estaban dormidos en sus camastros para formarlos y que nos dejen acceso libre. Dentro de las Homers, dentro del helicóptero que estaba ahí, dentro de las cocinas portátiles, dentro de los baños, debajo de los catres. Y pues iba yo gritando, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Y no salió el Juan Pérez. Entonces me dice el juez, pues ya no puedo hacer más. O sea, la orden era entrar y ya entramos. Pues no está. Buscaste por todo donde quisiste. Ten en cuenta que era una brecha, ya a las 11 de la noche, oscuro, no se veía nada. Y pues no. Bueno, pues ya nos despedimos. El martes en la mañana, pero tempranito a las 7 de la mañana, me habla por teléfono el Juan Pérez. Y me dice, licenciado, no sabe qué gusto me da saber de usted, me urge verlo. ¿Dónde estás? Te hemos estado buscando. Sí, me dice, yo sé que me han estado buscando, ayer lo escuchaba. Me dijo, me tienen en una agencia del Ministerio Público. Ya se imaginarán, confeso y con medio código penal encima. Esto hace muchos años en el sistema penal anterior, aclaro el punto. Entonces, pues, me voy a verlo. Le digo, cuéntame la historia, te estaba buscando. Me dijo, no, pues que nos estaban torturando, amarrados a un árbol y amordazados, y estaban cavando un hoyo porque nos iban a dar piso, o sea, los iban a ejecutar los marinos. Me dice, pero cuando ven que llegan del juzgado, que llegan los militares y que se pone caliente el asunto, se asustan los marinos. Dicen, no, esto va a repercutir. Pues ya tapen el hoyo y échenlos al Ministerio Público y que firmen sus confesiones, y ya saben, medio código penal, hasta Colosio habían matado a estos amigos, ¿no? Y a final de cuentas se resolvió el asunto con el paso del tiempo, pero lo que voy es un amparo promovido por un tercero, un acto prohibido por el 22 o 126 del amparo, una incomunicación, una concesión de una suspensión de oficio y de plano, las gestiones de un juez con el valor de hacer que se cumpliera su determinación, y dice el cliente que gracias a eso y a la coincidencia de los tiempos, dice él que se le salvó la vida porque lo estaban torturando mucho y le iban a dar piso ahí. O sea, a veces puede servir la figura de la suspensión. Y ya como esas, pues creo que tengo varias más historias que algún día contaré. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la suspensión de parte, que es como que la que más nos interesa a todos. La suspensión de parte, como ustedes entenderán, es aquella que no se ubica en los casos del 126 y 127 de la ley de amparo. O sea, tiene que ser invocada. Su fundamento es el 128 de la ley de amparo, ¿verdad? Y dice, palabras más, palabras menos, con excepción de los casos en que proceda de oficio. O sea, cuando es de oficio, no importa que no la solicites. A fuerza te la tiene que conceder el tribunal. La suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. ¿Y qué tiene que concurrir aquí? Voy a poner requisitos. Uno, que lo solicite el quejoso. Porque el juez no te puede suplir, no te puede sustituir tu ausencia de él. Dos, que no se siga perjuicio a esos dos conceptos tan conocidos, tan leídos y a veces tan indeterminados en la doctrina y en la jurisprudencia. O sea, que no siga perjuicio al interés social, ni se contravenga disposiciones de orden público. Aquí la pregunta es,
¿Y cómo saber cuándo sí y cuándo no? El artículo 129, o sea, el que sigue, nos da un listado de cuándo se sigue perjuicio del interés social o contravienen disposiciones del orden público. No las voy a leer porque son muchas fracciones, ¿verdad? Pero es un artículo limitativo, o sea, de cláusula cerrada. Pero tiene una solución, este artículo 129, donde a pesar de que el acto se encuentre en estos supuestos, podría hipotéticamente el juez conceder la suspensión, aún ubicándose en esos supuestos. Y dice el párrafo final: el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, puede causarse mayor afectación al interés social. O sea, si con la negativa de la medida suspensional se causa un mayor perjuicio. Estoy pensando al día de hoy, o sea, dada la pandemia y el problema sanitario que estamos viviendo, ¿qué pasaría si técnicamente no procediera la suspensión contra, quiero pensar, la clausura? O sea, si no procediera, no por el tema de los actos de tracto sucesivo, si hipotéticamente no procediera contra la clausura de una farmacia que produce medicamentos para curar la enfermedad existente. O sea, ¿qué sería mejor o peor? El que se castigue al incumplido para que siga clausurado, o que se produzca el medicamento que atendería al beneficio colectivo. Ya sé que en el tema de la clausura procede la suspensión, los efectos de tracto sucesivo, pero hipotéticamente para efecto del ejemplo lo transmito, ¿verdad? Bueno, entonces el 129 tiene un caso de excepción, que es el último párrafo. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta lo que nos dice el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que es quizá el gran avance, poco empleado por nosotros los abogados, mea culpa, y poco empleado con utilidad por el grueso de los jueces de distrito. La verdad es que raros los que se animan a esto. Dice el 147, en el párrafo segundo: atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez, o sea, el órgano jurisdiccional, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. O sea, utiliza la palabra de dar un efecto restitutorio, restablecer. Prefijo volver a establecer, volver a poner en la circunstancia que se tenía previo al acto que se está reclamando. Y les digo que no se ha desarrollado todavía lo suficiente, porque históricamente todos nos educamos, no solo los jueces, sino los abogados, los ministerios públicos, académicos y demás, bajo la creencia de que la suspensión solo tenía un efecto paralizante, congelante y punto. Pero ya no. Ahora debe vislumbrarse como una auténtica medida cautelar que, aunque tenga que restablecer, lo que busca es asegurar la eventual ejecución de la sentencia de fondo, como, si es necesario, poniendo la situación en el estado que tenían. Quitarse esa idea de que son actos consumados y ya no puedo hacer nada. No, restablecer. Imagínense este típico ejemplo. Me lo voy a poner aquí en el pizarrón, porque ya saben que a mí me encanta dibujar. Por acá. Imagínense que hay un juicio civil, donde A demanda a B. Se dicta una sentencia y la sentencia prospera.
condena. Y con motivo de la sentencia se hace un desalojo. Desalojo de una casita. Aunque no lo crean, esta es una casita, miren. Ahí está. Desalojan una casa. Pero resulta que el propietario actual de esa casa es C. C no es el actor, C no es el demandado y lo desalojaron. No es que lo van a desalojar, ya lo desalojaron ayer. Y C va a verte a ti y dice: señor abogado, abogada, ayúdeme, me desalojaron de mi casa injustamente con motivo de un juicio, pero yo soy el dueño, yo tengo aquí mi título de propiedad. Y pensemos que sea un título de fecha cierta, desde luego. Ya saben, fecha cierta, expedido por autoridades, inscrito registralmente, pasado ante la fe de un fedatario, que haya muerto alguno de los signantes, etc. Entonces ustedes le aconsejan: oye, C, lo que tenemos que hacerte es promoverte un juicio de amparo. ¿Un juicio de amparo cómo? Con el carácter que ya vimos en alguna de las sesiones de un tercero extraño natural. Entonces va a promover su amparo. Aquí está el juez de distrito. El quejoso va a ser C. Y por acá va a estar el juez civil, A, B, el Ministerio Público, etcétera, ¿verdad? Y no solo quiere promover el amparo contra el acto reclamado, que sea la ilegal desposesión de este inmueble, sino dice: con fundamento en el párrafo segundo del 147, quiero que me des la suspensión y me restablezcas, me restituyas. ¿Es posible ello? Sí. Conforme a lo que dice el actual 147, además hay jurisprudencia de la Suprema Corte, debo decir que es obligatoria. El juez, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, dirá: pues si tiene un documento de fecha cierta que haga creer que no es causaviente, que no es derivado de B, y que él tiene un derecho de protección de sus bienes, entonces voy a conceder la suspensión para el efecto de ¿qué? De que se destruya el desalojo. Total, fíjense que me voy a operar. Le van a decir: C, te van a poner en tu casa, pero vas a exhibir una garantía de 100 pesos. Si ganas el amparo, pues ya estás en tu casa y te devuelvo tus 100 pesos. Si pierdes el amparo, estos 100 pesos podrías perderlo en la reclamación de daños y perjuicios y te van a lanzar. Y así se equilibran las situaciones. Bueno, creo que ya me pasé un poquito del tiempo, perdón que luego se emociona uno. Vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. La verdad es que este es un tema tan largo, tan bonito, que no acabaríamos ni siquiera en 5 sesiones iguales. Yo lo que quiero externarles a todos ustedes, mis compañeros, mis colegas, es que esto, insisto hasta el cansancio, no lo vean como una definición absoluta, sino meramente como un punto de vista que comparte un colega de ustedes. Espero que les pueda servir alguno de estos tips sobre la descripción de lo que es y qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la suspensión. Estoy a sus órdenes con las preguntas, por favor. Pregunta Roger Cárdenas: en el amparo directo, ¿hasta cuánto tiempo tienen para reclamar la garantía económica? El plazo para reclamar la garantía legalmente es de 2 años, pero yo te recomendaría, Roger, que promuevas el incidente dentro de los 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir del 6º mes con un día, el quejoso puede retirar la garantía.
¿Se puede promover suspensión ante la aplicación de una norma oficial que impide el otorgamiento de un permiso, siendo la autoridad responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, sí se puede. Pregunta Jaime Olvera. ¿Procedería la suspensión de oficio y de plano contra la negativa de un hospital público de atender a un enfermo? Antes de contestar la de Jaime, la pasada pregunta que me hicieron sobre la suspensión contra una NOM, o sea, una norma oficial mexicana, recordemos que a final de cuentas aplica la regla del amparo contra normas generales y dice el 148 de la ley de amparo. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Y el párrafo segundo te dice: cuando se reclame la norma general con motivo del primer acto de su aplicación, o sea, heteroaplicativo, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. O sea, sí es posible y es la base legal. Ahora sí. Ahora sí, te repito la pregunta de Jaime. ¿Procedería la suspensión de oficio y de plano contra la negativa de un hospital público de atender a un enfermo? Desde luego que sí. Porque es un acto que pone en peligro su vida, Jaime. Entonces, el juez, teniendo conocimiento de ello, debe declarar la suspensión de oficio y de plano y por ende vigilar su cumplimiento, no solo de que se le dé la asistencia médica, sino la asistencia médica completa y debida. Porque de nada serviría que al paciente que requiere una diálisis, pues lo pasen a consulta externa, le den un Tempra y lo manden a su casa. Pues no le están dando de forma completa y debida. Nos pregunta César Canales. Saludos. Se realiza el traslado de un reo de un cerezo a otro por mala conducta, situación calificada de legal por el juez de ejecución. El traslado se realiza el 22 de abril del 2020. Le notifican al abogado el 23 de abril del 2020. Es decir, el traslado del reo ya se realizó. ¿Es dable solicitar la suspensión en el amparo con efectos restitutorios? Gracias. Fíjate que de poderlo solicitar, sí. Aquí lo que entiendo es que se calificó de legal el traslado, o sea, por la autoridad jurisdiccional, el juez de ejecución. Entonces, yo creo que no procedería, sino que sería un tema de fondo. Aarón Navarro dice: se otorgó un amparo contra la orden de confinamiento emitida por el gobernador de Michoacán, que es lo que pusiste tú ayer, por no tener facultades para restringir el derecho de tránsito. Considerando la actual pandemia, ¿no sería aplicable el último párrafo del 127 para evitar mayor afectación social? Pero fíjate, Aaron, que el último párrafo del 129 aplica en sentido inverso. O sea, te dice un listado cuando no hay suspensión. Y el último párrafo te dice: a pesar de que diga que no lo hay, el juez, de ponderar que se ocasionarían mayores daños a la colectividad, puede conceder la suspensión. Yo leí el auto suspensional y la verdad debo decir que se me hizo impecable, jurídicamente hablando. Es que a veces confundimos el tema social político con lo jurídico. O sea, ya leímos el 148, dos preguntas atrás. ¿Puede otorgarse la suspensión contra una norma general? Sí. ¿El decreto firmado por el señor gobernador de cualquier entidad federativa es una norma general? Sí. Entonces, ¿es suspendible? Sí. En otro caso, mejor dicho, si no quieren que la gente salga, pues que lo hagan bien. ¿Cómo hacerlo bien? Pues que haga el decreto quien tiene facultades para hacerlo, que sería el presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión. Héctor Pérez: si no ha exhibido la garantía el quejoso y quiere ejecutar el acto por su omisión y la autoridad responsable se niega, ¿es correcto que se niegue a la ejecución? ¿O cómo le exijo la ejecución si el quejoso es omiso en el cumplimiento de la sanción de la autoridad responsable? Ok, a ver si le entiendo. El quejoso pidió la suspensión y no se ejecutó. Recibió garantía. Ok. Y quiere ejecutar el acto, pero la autoridad responsable se niega. Ok, entonces es un problema de la autoridad responsable. Tú lo que tienes que hacer es pedirle a la autoridad responsable, que es la emisora de la resolución combatida en este momento, que remita los autos al juez ejecutor, al de primera instancia. Pensemos que estás en una sala civil. Entonces le vas a decir: oye, sala, regresa los autos al juez de primera instancia y haz la certificación de que ya transcurrieron los 5 días para exhibir la garantía, y no la exhibió.
para que aquel en uso de sus facultades ejecute. Si la autoridad responsable como quiera dice, no, yo no quiero hacer nada porque tengo miedo del tribunal colegiado, no sé que me vayan a castigar o no le entiendo, no hago nada, tú tienes que hacer uso de los medios de impugnación. O sea, si quien se niega a hacerlo es la sala, en este caso, pues tendrás un recurso contra ello. Y si quien se niega a ejecutar es el juez de primera instancia, tendrás un recurso contra ello. Agregando esta pregunta, Nancy está solicitando le indiques que si quiere que se ejecute, la solicitan ante la autoridad responsable, aunque el expediente principal se encuentre en el tribunal colegiado. Sí, todo lo que tenga que ver, Nancy, recuerden, con suspensión o no suspensión o ejecución es con la autoridad responsable. El colegiado no tiene nada que ver, porque la autoridad responsable se queda con una copia del expediente. ¿Para qué? Para el cuaderno de ejecución. Nos pregunta Francisco Mejía, en amparo directo en materia laboral, cuando se concede la suspensión al patrón y se determina una cantidad económica para garantizar la subsistencia del trabajador, si no se exhibe dicha cantidad, el trabajador tiene expedito su derecho para ejecutar el laudo. No obstante lo anterior, hay algunos que lo que pretenden ejecutar es la cantidad determinada por subsistencia y no el acto reclamado, y algunas juntas de conciliación incluso dictan actos de ejecución requiriendo el pago de la subsistencia. ¿Esa determinación es legal? Sí, Francisco. O sea, lo que se va a ejecutar es la garantía para la subsistencia. Supongamos, hipotéticamente, que el laudo fuera de 1,000,000 de pesos. Y supongamos que para la subsistencia, digan, se fijan 200,000 pesos. Lo que se ejecutaría serían los 200,000 pesos. Porque si no, estaría ejecutando sobre el fondo. Y nos preguntan, Daisy, ¿es procedente la suspensión provisional contra el recurso de reclamación en donde al demandado le queda un peso de dinero motivo de una pensión alimenticia? Ok. Me imagino que es en aquellos estados de la República donde su Código Procesal Civil establece la reclamación contra la pensión alimenticia provisional. Quiero pensar que ese es el caso. Contra lo resuelto en la reclamación cabe el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque es un tema de medida cautelar. Ahora, el 129 de la ley de amparo, que poco a poco ha ido estudiándose, dice que se causa perjuicio al interés social o contraviene disposición de orden público en la fracción 9ª cuando se impida el pago de alimentos. Entonces, técnicamente, y utilizan a rajatabla esta fracción los juzgados, no procede la suspensión. Sin embargo, aclaro el punto, hay varias tesis ya, varios criterios judiciales, donde los tribunales federales han sostenido que el hecho de que exista esta fracción no impide que se haga el análisis con la apariencia de buen derecho. Porque si a una persona, por virtud del descuento, le dejan un peso, lo cual sucede muchísimo en la práctica, no pensemos que es algo tan irreal, no hombre, bastante. Lo que pondría en riesgo es la subsistencia de esa propia persona. Y si la pone en riesgo a él, también a sus acreedores alimentarios, porque si se muere el trabajador, pues dejarán de percibir a aquellos otros. Entonces, haciendo un análisis de apariencia del buen derecho, puede ser que el juez diga, concedo la suspensión a pesar de tratarse de un tema de alimentos, porque estoy viendo que no podría subsistir con un peso. O sea, sí creo que sea la hipótesis, Daisy, creo. Bueno, antes de terminar, de nueva cuenta, pues agradecer su participación, la intervención de todos ustedes en estos cursos. Miren, tenemos dentro de lo malo que es este asueto forzado, obligatorio, y que nos obliga a estar en casa, pues a la mayor cantidad de gente y la mayor parte del tiempo, es una oportunidad de poder seguirnos actualizando o repasando algunos temas jurídicos básicos para todos, ¿verdad? Yo quiero insistir con el agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado para hacer posible esto, a Dudo, a Vanessa y a don Javier Ares, y a mi amigo Charlie, mi asesor tecnológico, para que podamos llevar
a feliz puerto esto. No somos expertos en temas de clases en línea, ¿verdad? También vamos aprendiendo sobre la marcha, un poquito prueba y error, pero creo que mayoritariamente ha sido positivo el aprendizaje. Estaremos avisando en el transcurso del día de hoy o mañana algún curso para la semana que entra. Pretendemos hacer algo de amparo directo y de recursos, que es mucho el material ahí que se puede analizar. Pues de mi parte, gracias y espero que nos veamos próximamente. Jóvenes, saludos, mucho éxito, cuídense.